Segunda Timoteo 2:21, lo voy a leer en la versión de las Américas, ya que esta versión tiene una traducción más exacta de la palabra original. Por esta ocasión yo siempre uso la Reina Valera, pero voy a usar la versión de las Américas. Amén. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Cierre sus ojos. Padre, es su palabra, y en el nombre del Señor Jesucristo le pedimos que implante esta palabra en lo profundo de la conciencia, que esta palabra traiga santidad a la mente, a las emociones, al intelecto, a la voluntad, que por la palabra, Señor, seamos limpiados profundamente. Ayúdeme. Yo sé que usted ya puso la unción en mí para predicar en esta tarde, y le doy gracias por ese respaldo, por esa sabiduría, por esa ciencia, por ese poder, por ese denuedo, Dios mío, en el cual predicaré su palabra. Debilita el poder de la carne, debilita el poder del diablo. Señor, saque todo espíritu inmundo de sueño, de cansancio, de debilidad, de fastidio, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Rompe las cadenas y las ataduras, santifica, bendice y liberta a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Sea tan amable de sentarse. Gloria al Señor. Cristo reina para siempre. Muy bien, voy a titular el mensaje de esta tarde: vasos santificados. Vasos santificados. Y daré lectura una vez más, 2 Timoteo 2:21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, escuche, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Este mensaje nace de un deseo personal de mi espíritu, de ser un vaso santificado en las manos de Dios. Este mensaje fue concebido en mi espíritu el viernes, amanecer domingo, como a las 2 de la mañana. Estaba yo aquí llorando en la presencia de Dios en el altar, con lágrimas, diciéndole al Señor Jesucristo: quiero ser un vaso santificado en tus manos. Quiero ser un instrumento útil para tu reino. Y en esta tarde quiero compartir con usted ese mismo deseo, ese mismo anhelo de que podamos ser un vaso santificado en las manos de Dios. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí les gustaría ser en las manos de Dios un vaso santificado, útil, como dice la Escritura, para toda buena obra. Si hay alguien que desea profundamente en su espíritu ser un vaso santificado para la gloria de Dios, diga conmigo: amén. Porque yo anhelo en lo profundo de mi espíritu ser un vaso santificado, hermanos, de utilidad en el reino de Dios. No me conformo a vivir de oquis. Ya estoy cansado de esta vida humana, terrenal. Hermanos, yo quiero ser algo en las manos del Señor. Anhelo antes de mi muerte, antes de partir a la eternidad, yo anhelo ser de mucha utilidad en el reino de Dios. Y yo quiero sembrar ese deseo en usted también, en lo profundo de su espíritu. La Sagrada Escritura revela que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos vasos de honra y santificados para ser de utilidad en la obra del Señor. Por eso la Escritura dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, mire, de estas cosas, más adelante voy a detallar varias cosas
en las cuales tenemos que limpiarnos si queremos ser vasos santificados, porque hay cosas que se tienen que quitar de nosotros, hay cosas que tienen que ser depuradas en nuestra alma si queremos ser vasos santificados. Todo aquel que se limpia de estas cosas será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En el contexto, a la iglesia se le compara como una casa grande, en la cual hay muchos vasos, refiriéndose a los creyentes como vasos, vasijas espirituales. Algunas versiones traducen la palabra vaso como instrumento. Por eso usted lee en la versión 60 que dice instrumento útil. Pero la versión de las Américas y muchas versiones antiguas traducen la palabra instrumento como vaso. Por eso estoy ocupando la versión de las Américas, hermano, porque me parece más acertada la traducción. Vasos, vasos, vasijas, refiriéndose a los creyentes, a la iglesia como una casa grande. Tiene muchos vasos espirituales y esos vasos somos nosotros. Esos vasos es usted, soy yo. La palabra vaso se refiere a un instrumento que tiene la capacidad de contener algo para cumplir un propósito. La palabra vaso revela la capacidad espiritual que tiene usted como creyente. Vaso revela la tremenda capacidad que tenemos para contener espiritualmente a Dios. Usted y yo fuimos diseñados para contener a Dios y para cumplir un propósito eterno. Dígale al que está a su lado: tú fuiste diseñado por Dios como un vaso. Dígaselo para que se lo crea, porque es una realidad. Fuimos diseñados por Dios como un vaso para contener su presencia, para contener su poder, para contener su gloria. Gloria al Señor. Como vasos fuimos diseñados para cumplir un propósito eterno. La Sagrada Escritura entonces que la iglesia es como una casa grande. Eso lo vamos a mirar en el contexto. Mire el versículo anterior. El versículo 20, mira cómo revela a la iglesia. Vamos a ver el contexto. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Los vasos son los creyentes. Entonces vamos a preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué clase de vasos somos en la casa de Dios? Hay 4 tipos de vasos: los que son de oro, los que son de plata, los que son de madera y los que son de barro. ¿Qué clase de vaso es usted? Considere, por favor, porque no todos los vasos son iguales, ni tienen la misma función. Los vasos, según su naturaleza, es la función que tienen. Esto significa que según la naturaleza espiritual de cada creyente, la condición espiritual de cada creyente, el estado espiritual de cada creyente, dependiendo de su condición, su estado, su naturaleza espiritual, será la función que tenga dentro de la iglesia como casa de Dios. Y esto es muy profundo, pero no me voy a detener en esto, porque yo quiero ir más allá. Y simplemente de manera rápida voy a mencionar un poco de las características de los 4 tipos de vasos. Primero, según la Biblia, hay creyentes que son vasos, que son como vasos de oro en la casa de Dios. Es lo que está enseñando la palabra. Hay creyentes que son como vasos de oro en la casa de Dios.
Sería bueno que nos preguntáramos: ¿seré yo, Señor, como un vaso de oro en tus manos? Pregúntale al Espíritu Santo en esta tarde: Espíritu Santo, ¿seré yo como un vaso de oro en tus manos? Vasos de oro, creyentes que han desarrollado la naturaleza divina en su ser, por eso se les compara como vasos de oro. Creyentes que viven en la naturaleza de Dios, han desarrollado, se ha formado, se ha forjado en ellos la naturaleza divina de Dios, y les sirven a Dios de una manera muy espiritual, de una manera muy profunda, de una manera muy comprometida, de una manera muy santa, honrando a Dios en su forma de vivir como vasos santificados de oro. ¡Wow! Es el estándar más alto de la vida cristiana. Es el estándar establecido por el Espíritu Santo. Creyentes como vasos de oro que honran a Dios en su forma de vivir. Anhelo tener ese estado de vida espiritual en las manos del Señor. Yo no sé si esta palabra no le despierta en su espíritu el anhelo profundo de decir: Señor, quiero ser un vaso santificado como de oro en tus manos. La segunda clase de creyentes: hay creyentes que son como vasos de plata en la casa de Dios. Creyentes como vasos de plata son aquellos creyentes que han desarrollado la vida de redención. La redención se compara o está representada en la plata. Por eso Judas vendió al Señor Jesucristo con monedas de plata, hablando de la redención, hermanos, que fue pagada con plata cuando el Señor fue a la cruz. Fue entregado en plata, fue comprado en plata para que Él fuera a morir en redención por nosotros. Y hay creyentes que han experimentado, han llegado a este grado de experiencia de vivir en la vida de redención, hermanos, sirviendo a Dios en una dimensión de vida. Son vasos santificados de honra como vasos de plata. Pregúntele al Espíritu Santo si usted es un vaso de plata en sus manos. Yo le pregunto a su conciencia: ¿usted será un vaso de plata en las manos del Espíritu Santo? No lo sé, Dios lo sabe y usted también. Tercero, hay creyentes que son como vasos de madera, porque así marca la lista: vasos de oro, de plata y también de madera. Creyentes que están en esta naturaleza, en esta condición, en esta situación como la madera. Creyentes de madera, que cuando Dios los golpea se rajan como la madera de pino. Creyentes que todavía viven de una manera muy humana y que muchas veces, como son tan humanos, tan frágiles, tan débiles, deshonran a Dios continuamente en su forma de ser. No son vasos de honra, son vasos de deshonra, porque por vivir una vida tan humana, tan débil, tan frágil, hermanos, deshonran a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Pregúntale al Espíritu Santo si acaso no eres un vaso de madera en sus manos. Esto es más profundo, pero solamente se lo estoy dando por encimita. Cuarto, hay creyentes que son vasos de barro en la casa de Dios. Vasos de barro. Están dentro de la casa de Dios. Estas cuatro clases de creyentes están dentro de la casa de Dios. Hermanos, vasos de oro, creyentes en la naturaleza divina. Vasos de plata, creyentes que viven en la vida de redención. Vasos de madera, creyentes muy terrenales. Y el último, creyentes como vasos de barro. ¿Y cuáles son estos creyentes como vaso de barro? Creyentes que todavía son muy naturales, tienen una mente muy natural, tienen pensamientos muy naturales, tienen sentimientos muy naturales, completamente terrenales. Son de barro, son de polvo, son de la tierra, y como barro sin forma, en bruto, deshonrando a Dios de muchas maneras. Son vasos de barro que sirven solamente para deshonra en las manos de Dios. No son de utilidad para nada.
Tanto los vasos de madera como los vasos de barro no son de utilidad para nada, mientras los vasos de oro y de plata viven comprometidos, sirviendo, trabajando, predicando, evangelizando, hablando de Dios, poniendo el nombre de Dios en alto, haciendo algo, ocupados, servidos, metidos, comprometidos con Dios, con su presencia, con su palabra, mientras otros, los vasos de madera y de barro, viviendo solamente de una manera muy terrenal, muy carnal, muy pagana, muy mundana, como los de la tierra, como el barro, como la madera. Esa es la realidad. ¿Qué clase de vaso es usted en las manos de Dios? ¿Qué clase de vaso somos? ¿Qué clase de vaso es usted en esta iglesia como casa de Dios? ¿Qué clase de vaso tenemos aquí en Roca de Salvación? Porque hay de los cuatro, en esta iglesia yo como pastor los conozco a la mayoría. Conozco la vida espiritual, conozco su vida de servicio, conozco su vida de compromiso, conozco si solamente le gusta entretenerse y pajarearse por allá afuera mientras los otros andan sirviendo, trabajando, haciendo algo para Dios. Conozco y sé que en esta iglesia hay creyentes como vasos de oro, hay creyentes como vasos de plata, hay creyentes como vasos de madera, hay creyentes como vasos de barro. Yo los conozco. Pero me interesa que usted se conozca a sí mismo y que usted sepa qué clase de barro es, qué clase de vaso es en las manos de Dios. El requisito principal de Dios para ser un vaso útil en sus manos es que usted como creyente sea un vaso santificado. Repita conmigo: vaso santificado. Vaso santificado. Ahora escuche: para ser un vaso santificado de oro o de plata, porque los demás no califican para ser de utilidad, no sirven para ser de utilidad, no sirven para ser de honra, de madera y de barro, no sirven para ser de honra ni para utilidad en las manos de Dios, solamente el oro y la plata. Pero para ser santificado, según la revelación de Dios, usted tiene que limpiarse de ciertas cosas, y yo diría, tiene que limpiarse de muchas cosas en su vida personal. Por eso, mire lo que dice el texto que sigue, que estamos analizando. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra, donde lo pongan a servir, donde lo manden a servir, sea a evangelizar, sea a hacer el aseo, sea en el talento, sea a buscar los hermanos, sea a repartir folletos, sea a cantar o a tocar si tiene la gracia para hacerlo, sea a predicar o a enseñar si tiene la gracia para hacerlo, útil para toda buena obra, como un vaso santificado. No solamente madera o barro, estar calentando la silla, perdiendo el tiempo, engañándose a sí mismo, que va al cielo, y nada más estar viviendo de office en la vida cristiana, de apariencia solamente, hermanos, fingiendo que es un vaso útil, pero es madera y de barro. Hay cosas que tenemos que santificarnos. Una versión antigua de la Biblia traduce la misma frase: si alguno se limpia de estas cosas. Esta versión antigua de la Biblia dice: si alguno pues se depura de estas cosas, se limpia de estas cosas, se santifica de estas cosas,
Y esta frase, si alguno se limpia de estas cosas, significa que la santificación en tu vida, en mi vida, para ser un vaso santificado, tiene que ser una decisión voluntaria, tiene que ser un anhelo del corazón, tiene que ser un anhelo del alma, hermanos, para que podamos ser limpios, para que podamos depurarnos de esas cosas que impiden que podamos ser un vaso útil en las manos del Señor. Es un asunto de revelación espiritual, es un asunto de entendimiento personal, el anhelar, el desear en tu espíritu, en tu corazón, ser de verdad un vaso santificado en las manos de Dios. Yo con lágrimas en las madrugadas le digo al Señor, postrado y a veces hasta tirado en el suelo ahí, con lágrimas, hermanos, le digo al Señor, límpiame cada día, saca de mi alma toda la inmundicia que encuentres, saca de mi alma toda la malicia que puede haber, saca de mi alma todo lo malo que encuentres. Quiero ser un vaso santificado, útil para tu reino. Yo no sé cuántos creyentes anhelan eso, porque yo sé que hay creyentes sinceros que anhelan ser santificados en su vida diaria, pero no saben cómo. En todas las congregaciones hay gente de Dios que sí anhela vivir en santidad, pero no saben cómo. Pero también en todas las congregaciones hay creyentes que no les importa vivir en santificación porque son carnales y pecaminosos, y son esos creyentes sinvergüenzas que no les gusta cambiar, que no anhelan cambiar, que no desean cambiar en absoluto para nada, que ya se acomodaron a vivir en esa vida mundana, pagana, carnal, de desenfreno, donde no hay honra ni gloria para Dios. También los hay. Y este mensaje es para aquellos creyentes de corazón sincero que anhelan ser instrumentos santificados, vasos santificados para cumplir la voluntad del Padre en la tierra, para vivir en el propósito eterno. Esta palabra es para ese creyente que muchas veces llorando le ha dicho a Dios: quiero vivir en santidad delante de tu presencia. Yo no sé si en esta hora de la tarde hay almas aquí que muchas veces llorando le han dicho a Dios: quiero vivir en santidad delante de tu presencia, quiero ser un instrumento santo, poderoso, de utilidad en tu reino. Quiero ser depósito de tu gloria, quiero ser depósito de tu poder, quiero ser depósito de autoridad, quiero ser una manifestación tuya en la tierra de los vivientes, quiero ser una amenaza para el diablo, quiero ser amenaza para los demonios, quiero ser amenaza para el infierno. Yo no sé si hay almas que alguna vez en oración le ha dicho a Dios de esa manera: Espíritu Santo, despierta el espíritu de estos hombres y de estas mujeres que están aquí. Espíritu Santo, despierta el espíritu de los que escuchan este mensaje, así como despertaste el espíritu de Ciro para que viviera en tu voluntad y cumpliera tu propósito en la tierra. Es tiempo de despertar, iglesia, a la realidad de Dios. Yo le decía anoche, después de terminar cansado de venir a evangelizar, después de bajar las bocinas con mi esposa y mis hijas, me puse a preparar, a meditar este mensaje, y terminé como a la 1 de la mañana de estudiar. Y aún así me bajé a llorar, a orar en la presencia del Señor. Y yo le decía al Señor: santifica mi vida, limpia mi vida. Quiero ser un vaso santificado para tu gloria. Quiero ser una manifestación tuya en esta tierra. Que donde yo vaya, tu presencia vaya conmigo. Que donde yo esté, ahí tu gracia me acompañe. Ahí tu favor esté en mi vida. Anhelo ser un vaso santificado.
Usted tiene que desear ser un vaso santificado según la revelación de Dios. Hay muchas áreas sucias. Escuche, según la revelación de Dios, hay muchas áreas sucias y pecaminosas en nuestra vida que tienen que ser limpiadas. Por eso la Biblia dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas. Si queremos ser un vaso santificado, si queremos ser santificados, tenemos que limpiarnos de muchas cosas. Aún siendo creyentes de mucho tiempo, hay muchas áreas que necesitan ser santificadas, depuradas, limpiadas, para que verdaderamente usted pueda convertirse en un vaso de honra y de gloria, como de oro, como de plata en las manos de Dios. Un vaso santificado de mucha utilidad en el reino de Dios y preparado para toda buena obra. Mire, mi hermano, que estoy cansado, y se lo voy a decir de una manera muy humana. Estoy cansado de muchas veces decirle: me gustaría apoyarme en esto, y como que se quedan dudando. Y estoy hablando de creyentes que tienen años de convertidos, como que se quedan pensando, como que si no supieran, como que si no pudieran. ¿Por qué crees que todos los sábados estoy metido predicando, hermano? Algunos descansan en el evangelismo, pero yo no estoy descansando. Desde que comenzamos el evangelismo, todas las veces predicando. ¿Por qué? Porque hacen falta vasos de honra santificados que puedan ser de tremenda, de mucha utilidad para toda buena obra en el área del evangelismo, de hablarle a las almas allá que Cristo les ama. Aleluya. Pero hay cosas inmundas que estorban el alma. Y el contexto de la palabra de Dios señala que quitemos todas esas cosas. En el versículo 19, mire cómo dice, estoy hablando del contexto. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. O sea que hay un sello en la vida del creyente que es como vaso de oro. Hay un sello que identifica la naturaleza del creyente, que es como vaso de oro, como vaso de plata. Dios sabe qué clase de vaso es usted en su casa. Dios te conoce qué clase de creyente eres tú en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Él conoce todo lo que hay en tu vida. Él conoce toda la inmundicia, la maldad, la suciedad, la porquería que puede haber en tu corazón. No hay nada oculto delante de Dios. Hay un sello que identifica a los creyentes. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Y mire, los que son suyos, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Wow, esto es poderoso. Esto es muy profundo. Que se aparte de iniquidad, que rompa con la maldad, que rompa con la mentira, que rompa con la hipocresía, que rompa con la doble vida, que rompa con la mundanalidad, con la carnalidad, con la lascivia, con la lujuria, con la envidia, con la avaricia, hermanos, con el orgullo, con la soberbia, con la arrogancia, con el rencor, con la amargura, con todo lo inmundo, todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, usamos el nombre sagrado y bendito de Dios en nuestra boca, aún habiendo tanta cochinada de pecado dentro de nosotros? ¿Y sabe qué? La palabra iniquidad que se menciona en este texto significa falta de rectitud,
La palabra iniquidad significa maldad. La palabra iniquidad es profanar, contaminar, pervertir lo que es sagrado para Dios. Y debes de saber que tu alma y tu espíritu son lo más sagrado que puede haber de Dios aquí en la tierra. Dios no quiere que haya iniquidad en tu alma. Dios no quiere ver ninguna raíz de maldad en tu alma, en tu corazón, en tu persona. Por eso todo aquel que invoca, dice la Reina Valera, todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Iniquidad es también todo aquello que está fuera de la moral de Dios. Iniquidad es todo aquello que es corrupto. Y en la vida de muchos creyentes hay muchas áreas de su alma que están completamente sucias, contaminadas, manchadas de iniquidad y de maldad. Áreas que necesitan ser depuradas. Áreas que necesitan ser limpiadas, áreas en tu alma que necesitan ser barridas por el Espíritu Santo, limpiadas y santificadas por el Espíritu Santo. Hay mucha iniquidad, hay mucha maldad, hay mucha irrectitud en el alma de muchos creyentes. El sábado, como a las 2 de la mañana, viernes, amanecer sábado a las 2 de la mañana, orando mientras yo oraba, y donde nace este mensaje con lágrimas, vaso santificado, el Espíritu Santo me hacía entender sobre las principales áreas del alma que tienen que ser santificadas. Áreas de su alma que necesitan ser limpiadas para que usted pueda ser un vaso santificado en las manos del Señor, como un vaso de oro, como un vaso de plata. Y agárrese, porque voy a hablar cosas muy fuertes, cosas que quizá usted nunca las ha pensado. Anoche le decía al Señor en oración: quiero oír cosas que no han subido al corazón del hombre. Dame cosas, déjame ver cosas que no han subido al pensamiento del hombre. Porque escrito está que hay cosas que hombre no ha visto ni han subido en corazón de hombre, y que están reservados para aquellos que están en el secreto con Dios. Y voy a hablar cosas muy fuertes. Una de las áreas donde tenemos que ser santificados es el área de nuestra voluntad. Es el área de la voluntad. Yo no sé cuántas veces en oración, de manera específica, tú le has dicho: Señor, santifica mi voluntad, limpia mi voluntad. Mire que oramos y pedimos cuantas tonterías, que a veces Dios ni nos escucha y ni nos responde. Pero cuando tú le pides santidad, Él te dará esa santidad, porque es la voluntad de Dios vuestra santificación. Tenemos que ser santificados en la voluntad. La voluntad es parte del alma. Tu voluntad es parte del alma. La voluntad es la capacidad donde tenemos la capacidad para determinar y para tomar decisiones. Nuestra voluntad es donde usted tiene la capacidad para decidir hacer o no hacer, obedecer o no obedecer, cumplir o no cumplir. La voluntad. Pero hay muchos creyentes que tienen su voluntad completamente sucia de maldad. Por eso hay creyentes, hermanos, con una voluntad tan contaminada de maldad, y son aquellos que batallan para obedecer la palabra, son aquellos que batallan para sujetarse, son aquellos que no hacen caso, aún teniendo la palabra de Dios frente a sus narices, frente a sus ojos. No obedecen, no le hacen caso, no la practican, no viven rendidos a la palabra de Dios. Les cuesta obedecer la palabra de Dios. Son creyentes, hermanos, que
no les gusta sujetarse, creyentes tercos como una mula que necesitan el cabresto para que puedan obedecer. Hermanos, mulos, la Biblia dice, no seas como el caballo que necesita ser golpeado para caminar. Y así hay muchos creyentes en las congregaciones, testarudos, rebeldes, insujetos, desobedientes. Y así hay muchas mujeres también, hermanos, que aún en las casas son rebeldes y desobedientes. Creyentes que aún en el trabajo, tercos, no les gusta obedecer, respetar la autoridad, respetar las leyes. Pero son creyentes. ¿Pero por qué no obedecen? Oh, mi hermano, yo cuando veo esa clase de creyentes, hermanos, que aquí en la iglesia hacen las cosas después de que uno les diga 1000 veces que la hagan, yo digo, ¿será que en su trabajo así son? ¿Será que cuando el jefe que está arriba de él o de ella le pide algo, será que lo va a hacer hasta un mes después? ¿Y por qué ante la palabra de Dios nos cuesta obedecer? Creyentes contaminados en su voluntad son aquellos que les ponen muchos peros a Dios, muchos pretextos, muchas excusas para obedecer a Dios. Esta clase de creyentes que tienen problema con la autoridad, que tienen problema con los mandamientos, son creyentes que necesitan depurar, limpiar, santificar su voluntad de toda rebeldía y de toda desobediencia. Por cierto, ¿cómo está tu voluntad delante de Dios? ¿Cómo tiene su voluntad usted? Porque la palabra de Dios es tan clara. Es tan clara. Pero hay creyentes, hermanos, que aún leyendo la palabra de Dios en su entendimiento, pareciera que estuviera en chino. Son creyentes que tienen sucias sus voluntades. Alguien le pudiera decir a Dios en esta tarde, Señor, limpia mi voluntad. ¿Quiénes son los que deben de decirle a Dios, santifica mi voluntad? Aquellos que les cuesta obedecer, aquellos que obedecen con la vara. Mire que yo prefiero obedecer por las buenas. Hay sabiduría en obedecer a Dios por las buenas, hermanos. Segunda área donde tenemos que ser santificados, otra área del alma donde tenemos que ser santificados. Y cuando el Espíritu Santo me hacía entender esto, yo le decía, santifícame, Señor, aquí estoy, santifica mi voluntad, santifica mi alma, santifica mi intelecto. La segunda área donde el creyente tiene que ser santificado es en su intelecto. Esto también es parte del alma, el intelecto. El intelecto es la capacidad pensante y reflexiva del alma. El intelecto. Pero me voy a enfatizar en una sola área del intelecto, que es la más negra que hay en la vida de muchas personas. El área más oscura, el área más perdida, el área más ensuciada, más contaminada en el alma de muchos creyentes. En el intelecto se encuentra la memoria. La memoria. La memoria, hermanos, va a la par del intelecto. Por eso los que tienen una memoria, un intelecto muy alto matemáticamente de memoria, hacen cuentas y operaciones. Entonces la memoria está ligada al intelecto. Y en esta área de la memoria es un área muy sucia del alma. Es una área muy pervertida en la vida de muchos creyentes. Muchos creyentes tienen sus memorias como los baños de las cárceles. Así de fuerte. Yo no sé cuántos de los que están aquí ha entrado alguna vez a una prisión. No por criminal, a lo mejor por visita. Yo sí he ido, hermanos, a las prisiones hace muchos años atrás, cuando mi hermano estaba preso en Veracruz.
Y qué sucias son las instalaciones y los baños de una cárcel. Y así hay cristianos que sus memorias las tienen como baños de prisión, sucios y contaminados en su memoria. ¿Y por qué digo esto? Porque en su memoria guardan recuerdos pecaminosos de su pasado cuando no tenían a Cristo. En su memoria guardan recuerdo del amante que tenían, de todas las veces que se pervirtieron y fornicaron y adulteraron con la amante allá en la vida pasada sin Cristo. En su memoria contienen aquellos recuerdos cuando fornicaron con el novio, con la novia en su juventud. Y esto es fuerte delante de Dios. Y esto es peligroso. En su memoria tiene los recuerdos de acciones carnales, inmorales. Creyentes pervertidos en su memoria, sucios en su memoria, contaminados en su memoria, aguardando, albergando fantasías inmorales, de pecados inmorales que cometieron cuando no conocían a Cristo. Y algunos, aún dentro de la vida cristiana, cuando pecaron delante de Dios, todavía guardando esos recuerdos en sus memorias. Recuerdo de perversiones que hicieron. Recuerdos de adulterios, de fornicaciones que muchas veces continuamente vienen a la mente, cuando te descuidas, cuando dejas de orar, cuando dejas de ayunar, cuando dejas de alimentar tu alma de la palabra, cuando la palabra está ausente en tu pensamiento. El diablo sacará de lo profundo de tu memoria toda esa cochinada de pecado que practicaste en el pasado y lo traerá de nuevo para ensuciarte, para hacerte culpable, para pervertirte, para hacerte quedar mal delante de Dios. Muchos creyentes que batallan con estos recuerdos y no saben qué hacer. Y es aquí donde debemos de pedir al Señor que borre esa memoria llena de inmundicia y de iniquidad. Yo creo que la mayoría de las personas batallamos con esto. Porque todos tenemos un pasado oscuro. A lo mejor los más limpios que pueden haber entre nosotros, los más limpios de la memoria que pueden haber entre nosotros, estoy hablando de los que tienen 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, porque quizás todavía no se han pervertido como los pervertimos quizás nosotros en nuestra vida pasada. Hay que pedirle a Dios que borre la memoria. Debes de pedirle a Dios que formatee tu memoria de todos esos malos recuerdos. Todos esos malos recuerdos tienen que ser depurados, borrados de nuestra memoria. Y el único que puede quitarlos es el poder del Espíritu Santo. Es el único. Y yo sé que estoy hablando de una realidad, hermanos. Yo sé que su conciencia me da la razón, porque cuántos pensamientos sucios, inmorales vienen a su vida y lo atacan continuamente. Cuando más vulnerable, cuando más débil se encuentra espiritualmente, esos recuerdos van a estar ahí. Y con esa memoria contaminada usted no va a poder ver, no va a poder discernir, no va a poder entender, no va a tener la inteligencia del Espíritu en usted, no va a fluir la ciencia del Espíritu, no va a fluir la sabiduría del Espíritu, no va a fluir la iluminación del Espíritu. Por eso esa razón de que muchos creyentes leen la Biblia y no la entienden. Leen y leen y leen y no la comprenden. ¿Por qué? Porque su memoria está sucia, porque su memoria está contaminada. Yo no sé cuántos en esta tarde, al terminar esta predicación, pudieran pasar al altar y decirle: Señor, borra mi memoria, saca de mi memoria, saca de mi recuerdo todo lo sucio, todos los malos recuerdos, pensamientos inmundos, recuerdos antiguos, pecaminosos, de las cosas pecaminosas que hice delante de ti cuando no te conocía. Dios lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él puede borrar con una gota de su sangre, puede borrar para siempre todo lo pecaminoso de tu memoria. Pero tú tienes que pedírselo, tú tienes que decírselo, tú
Tú tienes que decirle: quiero ser limpio, quiero depurarme, estoy dispuesto a santificarme de todas estas cosas. La tercera área de nuestra alma que necesita ser depurada, que necesita ser limpiada, son las emociones. Que también hay muchos creyentes que llevan unas emociones muy sucias, muy contaminadas, muy pervertidas. Y las emociones es la parte efectiva donde residen los sentimientos del alma. Y hay creyentes que tienen sentimientos muy malos, que tienen sentimientos muy perversos, sentimientos y pensamientos muy malignos. En el área de las emociones es donde nace el odio, es donde nace el rencor, es donde reside la amargura, es donde brotan los celos. ¿Y cuántos creyentes van caminando con Dios con emociones completamente sucias e inmundas? Porque hay rencor, falta de perdón, celos, amargura, resentimiento, hermanos, y toda clase de emociones negativas que le impiden disfrutar, tener la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo están tus emociones delante de Dios? ¿En qué condición está tu emoción? Es en la emoción donde brota la depresión. Es en la emoción donde brota ese sentimiento de fracaso. Es en las emociones donde se albergan los pensamientos y sentimientos. Y hay muchos creyentes que necesitan ser limpiados en esta área. Por eso hay creyentes que tú les puedes hablar muy bien y sin hacerles nada te contestan mal. Y uno se queda: ¿pero qué fue lo que le dije? ¿Por qué me respondió así? Porque tienen emociones sucias, contaminadas de odio, de rencor, de coraje, de enojo. Necesitan ser limpiados. Porque un creyente que tenga sucia su voluntad no puede ser de utilidad en el reino de Dios. Simplemente no va a obedecer, no va a hacer caso. Un creyente que tiene sucia el área de su memoria no puede ser de utilidad en el reino de Dios. Un creyente que tenga sucias sus emociones no puede ser de utilidad en las manos de Dios. Debemos de pedirle a Dios que limpie internamente nuestra vida, que limpie profundamente lo de adentro de nosotros, para que podamos ser entonces vasos santificados. Por eso dice la Biblia: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tu alma, tu voluntad, tu memoria, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, todo lo que tenga que ver de tu alma. Límpiate internamente, límpiate profundamente. Si santificamos nuestra alma, si nos limpiamos de todas esas cosas, seremos vasos santificados para Dios, y Dios pondrá en nosotros. ¿Sabes qué es lo que Dios va a poner en nosotros si somos vasos santificados? Su poder. Claramente lo escuchaba en mi espíritu esa madrugada. Claramente lo podía oír internamente en mi vida cuando lloraba. Un vaso santificado será portador de mi poder. Un vaso santificado será portador de mi gloria. Un vaso santificado será portador de mi presencia. Un vaso santificado será lleno de mi poder. Un vaso santificado será lleno de mi gloria. Un vaso santificado será lleno de mi presencia. Esa es la razón por la cual unos tienen la presencia, sienten la presencia, y otros no tienen ni sienten nada. Unos tienen y sienten, otros no tienen y no sienten nada. Yo no sé tú,
pero yo quiero contener su poder. Yo quiero contener su gloria, yo quiero contener su presencia, y para eso yo tengo que ser un vaso santificado. Es por causa de la presencia del Espíritu Santo que usted debe de buscar ser un vaso santificado. Si no eres un vaso santificado, Dios no va a derramar su presencia sobre ti. Si no eres un vaso santificado, no tendrás el poder, ni la gloria, ni la presencia de Dios. Aquí el asunto, escuche lo que le voy a decir. Escuche por favor. Aquí el asunto es estar limpio, primero, por dentro. Primero por dentro. Limpio en el alma, limpio en la voluntad, limpio en la memoria, limpio en las emociones. Y cuando uno está limpio por dentro, eso se va a reflejar por fuera. Porque hay creyentes hipócritas, y lo digo con la autoridad de la palabra, y ahorita se lo voy a comprobar. Hay creyentes hipócritas que les interesa verse limpios primero por fuera, pero no por dentro. Y son muy celosos por fuera, pero no les preocupa ni les interesa el asunto de adentro. Y mira la reprensión que el Señor Jesucristo le hizo a los fariseos. Y hay muchos fariseos dentro de la iglesia. Mire lo que el Señor le dijo a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran creyentes. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso. Claro que hay que limpiarlo, pero primero lo de adentro. Yo prefiero que antes de que una mujer cambie su manera de vestir, y se cambie por dentro. Y una vez que sea diferente por dentro, va a ser diferente por fuera. Pero se da cuenta en el error que hemos caído muchas veces, que queremos forzar que cambien por fuera. Pero ¿de qué sirve si por dentro están como sepulcros blanqueados? Ahora no vaya a malentender esto, vaya a pensar que no me interesa la limpieza por fuera. Claro que me interesa la limpieza por fuera. Claro que es parte del testimonio. Yo se lo exijo a mi casa, a mi hogar, a mis hijas, a mi esposa. Se lo he exigido desde que mis hijas han sido pequeñitas. Claro que sigo creyendo en mantener una limpieza pulcra, bien definida de nuestra identidad, nuestra apariencia, nuestra vestimenta por fuera, pero primero por dentro. Hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Qué tremendo, ¿verdad? 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso. Limpia lo de adentro del vaso. Preocúpate que en tu alma, tu ser interior, tu intelecto, tus emociones, tu voluntad, tu memoria, tu razonamiento, tus pensamientos, tus sentimientos estén limpios. Y esa limpieza por dentro te llevará a que por fuera anheles vivir en santidad. Ahora, ahí va otra cosa. ¿Saben por qué muchos creyentes se sienten muy cómodos llevando una vida sucia en apariencia, contaminada en apariencia, pervertida en apariencia, y no sienten, hermano, ningún sentimiento de vergüenza andar mal vestidos, andar mal vestidas en las calles? ¿Saben por qué no sienten ningún sentimiento de vergüenza o de culpa? Porque están completamente sucios por dentro. Porque están completamente sucios por dentro. Por eso no hay un cambio por fuera.
Porque cuando uno está limpio por dentro, uno le dará vergüenza andar sucio por fuera. Cuando uno está limpio por dentro, uno le dará vergüenza andar contaminado, traer una apariencia de maldad, de carnalidad, de sensualidad por fuera. Por eso la Biblia dice, limpia primero lo de adentro. Limpia primero lo de adentro. ¿Para qué? Para que lo de afuera quede limpio. O sea que la santificación comienza de adentro hacia afuera. El que traigas una apariencia de cristiano convertido de verdad es resultado y evidencia de que por dentro ya eres santificado, ya estás limpio, ya estás purificado por Dios. Esta es la verdad de la palabra. Esta es la verdad de la palabra, mis hermanos. Aleluya. Por eso entonces Mateo 2:21 dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Quién anhela eso? Pues pásele al altar y dígale: Señor, aquí está mi voluntad, aquí está mi memoria, aquí están mis pensamientos, aquí están mis sentimientos. Yo he terminado. Aquí se va a ver realmente quién entendió la palabra. Aquí se va a ver quién realmente entendió la palabra y quiere poner por obra la palabra. Ay, asama, laya, aquí, mansoma. Anso kandaraba shamalaya soma kindaraba